El Pozo, vengo de Navarra, de la Escuela de Arquitectura de la Universidad de Navarra, y lo primero de todo, en lo que voy a exponer, he puesto ese pequeño titulito abajo porque, claro, cuando envié la comunicación para el Congreso, le puse el título que figura arriba, pero después lo hubiera cambiado. Y digo después porque es que ha sido imposible de otro modo, porque es lo primero que tengo que hacer es pedir disculpas en la medida en que, como investigador, me he servido de un archivo que solo yo he podido manejar, lo cual siempre es un poco, iba a decir, no indecoroso, pero claro, los datos, yo tengo, digamos, una carta en la manga. Entonces, porque me he encontrado con documentación que ha venido a mis manos después de haber incluso enviado la comunicación al Docomón, porque todo surge de un archivo que estaba cerrado y clausurado y reservado en Corella, una población de Pamplona, de Navarra, en manos de José Miguel Arrese, sobrino nieto del que fue ministro de Vivienda, el primer ministro de Vivienda de Franco, José Luis Arrese. Y ese archivo conserva documentación bastante interesante y todo nació cuando me encontré de frente con esta maqueta que es la maqueta que elaboró el propio, entonces, cuando fue ministro, el propio arquitecto, porque era arquitecto, y ese es el valor. Cuando redacté se lo envié a su sobrino, es un hombre muy cuidadoso, y hacía un leve comentario, es decir, este personaje poco importante o menos importante como arquitecto y, sin embargo, de una gran trascendencia para nosotros y para toda España como político por las decisiones que tomó en relación a la vivienda, y contradiré un poco algunas cosas que se acaban de decir, pero lo siento, digo, por eso pido disculpas porque yo he jugado, iba a decir, con cierta ventaja. No espero que con el tiempo sea posible abrir ese archivo, que en estos momentos es un archivo que se está clasificando. Yo he podido acceder a una pequeña parte, gracias al sobrino, es un archivo de muchos metros y muchos miles de documentos, que vaya usted a saber cuándo queda abierto al público. Entonces, al encontrarme con esta maqueta, pues es evidente que para mí es la maqueta que se utilizó como modelo para la vivienda social en los años 50, cuando este señor llega al ministerio. En Navarra, cuando yo hice la tarea de registrar el Docomomo Navarro, no hay nada interesante de vivienda hasta los años 70. Ayer murió, hace 2 días, 3, Fernando Redón. Con él llega el movimiento moderno en vivienda en Navarra, y solo había estas 2 pequeñas cositas. Un pobladito en Pamplona, que era como llevar el campo a la ciudad. Los que venían inmigrando a la ciudad para trabajar en la entonces FASA Renault, en la SEAT, primero la Morris y luego ahora la Volkswagen, querían seguir viviendo en el campo. Entonces son casas con su pequeño huerto, que mantienen hoy en día un encanto maravilloso. Pero bueno, es un ejercicio, la ciudad, era lo único que encontré. Y poco más, porque en Navarra se hicieron estos pueblitos, unas viviendas que ahí se ve la planta, bastante torpecita, que veremos luego comparada con la que hizo el José Miguel Arrese. Como decía el sobrino, él me decía, hombre, no era tan mal arquitecto. Y en la arquitectura hay 2 cosas, una, la arquitectura que haces y el aspecto, y otra, las decisiones que tomas. Toda Navarra se hizo igual, con esas casitas. Toda Navarra, en un crecimiento progresivo, desde el año 50 al 55, ahí se ve el volumen de obra construida con esta viviendita, que se ve, se parece a las que hemos visto antes, con su pasillito, las 3 habitaciones, es parecida de planta, todo menos Corella, que es la población en la que vivía este señor. Arquitecto bilbaíno, que fue ministro de la Gobernación en Málaga, ministro secretario general del movimiento entre el 41 y el 45, y en el 45 deja la política y se refugia en Corella y en Madrid, que con un tal Bringas tenía estudio, y se dedica a macizar, a construir muchísimo en Corella. Este es el señor José Miguel Arrese, que tiene un monumento allí en la población, como no es para menos, porque esto era Corella, esa población judío-musulmana, castellana, riquísima, y él establece los inicios de una construcción absolutamente urbana en medio del campo navarro. Lo único que hay es un ejemplo extraordinario, con unas viviendas que aún hoy en día resultan fabulosas. Cuando uno ve ahora el esquema, las estadísticas, los datos de la relación de propiedad y alquiler en Europa de las viviendas, constata que hay 2 países, los 2 señalados con la flechita azul, en la parte que diríamos occidental, la parte de las incorporaciones posteriores que ha habido a la Comunidad Económica Europea, estos 2 que son España e Italia.
Los dos países con una proporción descaradamente superior a los demás en propiedad. Eso ha provocado una estabilidad tremenda de la sociedad, que era lo que buscaban estos señores, lo que buscaba José Miguel de Arrese cuando se hizo cargo del ministerio. Esta es la vivienda que él diseñó, vivienda que se convirtió en el prototipo para toda la acción del Plan de Urgencia Social de Madrid, que fue el pistoletazo de salida para la gran revolución de la vivienda social en España. La vivienda que veis arriba es exactamente la que él tiene en su casa, pero distinta. No me he parado luego consideraremos distinta, es que se ve que hubo varias, pues está mueblada exactamente igual, pero las colchas son diferentes, los muebles tienen otros colores. Ahí veis la comparación entre la vivienda que se estaba haciendo en Navarra y la suya. No tiene pasillo. Es una vivienda mínima, son 38 metros cuadrados útiles para 3 habitaciones. La del matrimonio, la de los hijos, la de las hijas, así figuraba en las prescripciones de la cocina, y 2 terrazas, una terraza de vistas y una de tendedero. Una vivienda espectacular para el momento y que claro, cuando él llega al ministerio en 1957, está del 57 al 60, solo 3 años. En el archivo he encontrado esta carpeta, graciosa pero interesante, fracaso del INV. O sea, él llega, dice, el INV, el Instituto Nacional de la Vivienda, se había propuesto construir del orden de 100.000 viviendas al año. No consiguió el tal Valero ni siquiera la tercera parte. Conseguir vivienda para todos era una necesidad del país, pero en unos términos muy generosos. Escribe en el documento de las viviendas protegidas, Arrese, dice, bueno, tenemos que conseguir crear una gran masa de propietarios en vez de proletarios. Y eso, que suene casi como a una especie de refrán político, se ha demostrado de grandísima utilidad para la estabilidad del país. Es decir, que cuando ha llegado la crisis, es diferente estar pisando tu propio suelo que un suelo en el que a fin de mes voy a tener que hacer cargo, tengo que pagar un alquiler. España e Italia son los dos países, desde ese punto de vista, socialmente más estables. Y eso fue voluntad de este señor. ¿Qué hizo el señor Arrese? Pues muy sencillo. Dice, ¿dónde está el fracaso de este? Y ha aparecido algo en la comunicación anterior. Dice, este es el expediente que figura para la simplificación de la tramitación. ¿Qué ocurría? La tramitación era larguísima y además entraba de por medio la Falange y la OSH, la Organización Sindical del Hogar. Entonces, al final, como se ha visto antes, parte del dinero que dedicaba el Estado a la vivienda de protección oficial, a la vivienda, diríamos, pobre, a la vivienda mínima de 38 metros cuadrados, terminaba en viviendas para jerarcas de 200 metros cuadrados. Terminaba ahí, dentro del mismo. Entonces él dice, no, vamos a dar el dinero al que tenga un terreno y esté dispuesto a construir las viviendas que yo le digo. Esta vivienda, los modelos que yo le doy el dinero a él. No entra de por medio ni el Estado, ni el partido, ni nadie. Y además, que tenga beneficio. Fueron las 2 máximas que estableció, y lo dice en el decreto, establece, decir, señores, que haya beneficio, hay que conseguir la simplificación absoluta. Claro, hay una anécdota graciosísima. Cuando él estaba en Corella, este proyecto es del año 50, él, como vamos a ver, fue un gran estratega y las plantas que hace son muy buenas, pero era un ecléctico de tomo y lomo. Cuando en el año 39, estando en Guadix, en Málaga, siendo gobernador, tiene que hacer la normativa para la reconstrucción de Guadix, escribe, dice, la oficina marcará la obligatoriedad de estilo, la plaza mayor irá forzosamente en estilo renacentista, en los accesos a la catedral será barroco, en la calle San Torcuato, moruno andaluz, renacimiento barroco, mudéjar o andaluz en el resto de la ciudad. Estas son las ordenanzas municipales que él redacta. O sea, salía por el pito un sereno el aspecto que tuvieran los edificios. Entonces, cuando él hace este proyecto, que es la vivienda mejor de las que hizo en Corella, que ahí está el asunto. En los 10 años que estuvo en Corella fue el laboratorio en el que les ensayó todas las viviendas que a continuación tipificó para todo el Estado y consiguió en muy poco tiempo, como se vio. Él se propuso en 2 años construir 60.000 viviendas en Madrid. Construyó 82.000. Y porque pararon, es decir, que lo dice él mismo, dice, llegó un momento en que no teníamos capacidad para administrar todo aquello, y pararon. Es decir, fue el pistoletazo de salida, el modelo
de una eficacia que se ha transformado luego en una cosa que ha dado a este país una estabilidad tremenda, pero sobre todo viviendas, lo que él quería, para todos. Y además para todos decía, y lo defiende, hay que dar vivienda de 38 metros cuadrados y de 150, porque la vivienda, la familia numerosa también tiene derecho a que le ayude el Estado. Esta es la vivienda mayor de las que él hizo en Corella. Y la anécdota graciosa es que esto lo hizo en el año, está ahí, 50, él estaba en Corella. Él no pintaba nada en el Estado. Presentó el proyecto y se lo rechazaron en el Ministerio porque dijeron que eran demasiado bonitas para trabajadores. Él está un poco perplejo, dice, bonitas será. Entonces, al día siguiente de ser nombrado ministro, apareció el que le había rechazado los proyectos diciendo que había sido un error administrativo. No podía ser menos, es evidente. Y Corella está absolutamente llena, pero vais a ver las tipologías. Esta es la vivienda grande, que es esta, y ahí está, espectacular, están espléndidas, se conservan 50 años después, maravillosas. Todo tipo pero es que estas tipologías son las que va a él, claro, son unas tipologías sencillísimas en las que no hay pasillos. Es decir, todo el espacio se utiliza, además hay siempre todas las viviendas con ventilaciones cruzadas. Bueno, están en Corella, ahí siguen, y vamos, o sea, pasan de padres a hijos, algunos las modifican, pero siguen, pero espléndidas. Luego veremos algunas fotografías. Y ahí están todas las distintas tipologías que vamos a ver luego en los poblados de Madrid del plan de urgencia. Aquí estas son las viviendas, como están ahora, las calles, tal. Es decir, que si les cambiáramos el aspecto estético, vamos, nos podríamos encontrar en Holanda perfectamente. Es hasta precioso, ese juego de cubiertas tiene su gracia, porque no solo hizo escuelas, hizo un campo deportivo en fincas de su propia familia, y tiene gracia esa victoria ahí, ¿no? Es decir, en Corella, ¿no? Que es como, bueno, es una tierra de vides, olivos y ovejas y tal, y de repente la victoria se amotracia ahí y dice, bueno, es una cosa sorprendente, ¿no? Claro, esto es la otra cara de la moneda de Navarra. Todo hubiera sido así, que son unas viviendas cutrecitas, muy deterioradas, todas igualitas. Fijaros esta vivienda, con el sillón Acapulco, ahí, es decir, que no era una bobada. O sea, esta era la vivienda que él proponía para los trabajadores. 38 metros cuadrados útiles tiene esta vivienda. Una vivienda fabulosa. Ahí figura maqueta de la casa, superficie mínima 38 metros cuadrados, que sobre planos realizados por el arquitecto y ministro de Vivienda José Luis de Arrese se hizo para dictar la Ley de Urgencia Social de Madrid. Ahí veis, el gran experto en la investigación sobre la vivienda en España es Carlos Ambricio, la publica en uno de sus últimos libros, ahí publica la maqueta sin saber de dónde había salido porque él no la tenía, es que yo me la he encontrado, o sea, no soy ningún ratón de biblioteca. Por casualidad fui a esa y estando en la casa de este señor dije, ahí va, ¿y esto qué es? Y ahí empezó todo. O sea, pero es el juguete, es decir, este juguete, y claro, en la plaquita ves tal, y dices, oye, ¿sabes que esto me interesa? Y a partir de ahí, no fácil, porque es un señor muy mayor y que va muy despacio y bueno, pero fijaros que es la planta que él dibuja, la que figura en el expediente de los poblados dirigidos en ese archivo, la que elaboró en el ministerio, la de la derecha, es exactamente la que publica Carlos Ambricio de las viviendas hechas en Madrid. Una vivienda que no desdice nada de la más rabiosa modernidad. Otra cosa es el aspecto que finalmente él en Corella, pero esta es la que él propone para los poblados. Fijaros, las colchas, la abstracción. Es decir, sabe perfectamente qué es lo que necesita la sociedad en ese momento. Esta es la carpeta famosa, el poblado de los dossier de los poblados dirigidos, ahí veis. Ahí figura sobre unos cartones. Llama la atención, bueno, ahora lo vamos a ver. Bueno, veis, el dossier de los poblados dirigidos, ahí figura, pues era ordenado y eficacísimo el control, la mano de obra, la especialización, los materiales, es decir, es algo a lo que se refiere también recientemente Sambricio, como no solo estableció un nuevo modo de organizar, que es una decisión que se ha demostrado muy sabia y eficacísima para conseguir que en muy poco tiempo realmente el problema de la vivienda, que era uno de los problemas cruciales del Estado en los años 50, 30 años después, por supuesto, de lo que se había hecho en Alemania, se resolviera, no solo sino que estableció normas para la regulación de los materiales, de los oficios, de tal manera que la eficacia no fuera solo en el procedimiento económico de gestionar las viviendas, sino también en su ejecución. Todo esto son hojas sueltas de ese que además, fijaros que con
con la torpeza de esos dibujos, están publicadas con grandísima exquisitez. Estas plantas y estos folletos son los folletos de 4 de los poblados de urgencia social de Madrid. Yo hasta ahora, sinceramente, no los había visto en ningún sitio, me los he encontrado en esas carpetas, folletos muy bien editados, plastificados, de una calidad asombrosa para aquel momento, para la calidad de las imprentas españolas en aquel momento y para lo que supuestamente se podía resolver de cualquier manera. Pero se toman la molestia de cada uno de ellos, la Elipa, San Blas, Virgen de Begoña, el Cerro de San Blas, que a mí me recuerdan aquellos folletos que Bruno Taut en los años 20 hacía en Alemania para convencer a los obreros de que esas viviendas tan austeras, sin decoración, no eran porque ellos fueran obreros, sino que era lo que había que hacer, para convencerles de que eso era el progreso y no la otra. Pues estos son los folletos, unos folletos perfectamente editados, desplegables, poblado dirigido de la Lipa, que contienen dentro el lugar, los tipos de planta, vivienda tipo A, esta es la de 52,50 construido, 42,10, que es la suya, evolucionada un poquito, pero es exactamente la misma. Y vamos a ver las otras que utilizó él en el poblado de San Blas. Aquí tenemos la vivienda de tipo B, más amplia, esta es de 57. Y tenemos otra vivienda, todas las que él fue experimentando en Corella, las traduce en modelos para los poblados según las distintas necesidades. Poblados, aquí está la famosa maqueta Origen como este, y pienso yo que es un ejemplo fabuloso, aunque ironías del destino. El arquitecto, es que gracias a Dios tuvimos la suerte de que el Ministerio de Vivienda no existía, se creó con él y solo estuvo 3 años, del 57 al 60, pero fue increíble lo que hizo en esos 3 años. Entre otras cosas, abrir un sendero porque luego hemos ido todos. Él creó el modo de conseguir algo que en muchos otros países de Europa pues a duras penas se ha logrado. Digo, y prueba de ello es, ya visteis la estadística que os mostraba antes, que es evidentemente una cosa interesantísima, y aprendamos, y hagamos también nuestro trabajo de arquitectos pues con miras altas, ¿no? Y más si trabajamos en la esfera pública, sin esperar reconocimientos que él no tiene. Cuando yo le decía a su propio sobrino que era un arquitecto mediocre, bueno, hay que ver qué entendemos por arquitecto, cuáles son las funciones que cumple. Ojalá tuviéramos en todos los ayuntamientos, ministerios y tal, arquitectos con esta visión, aunque luego fueran torpes con el lápiz. Es decir, ¿qué es ser buen arquitecto? Es que es una cosa, al final le he terminado dando razón a su sobrino. Y como él dijo entonces, pues él decía que nuestra ilusión reside efectivamente en ir resolviendo el problema de la vivienda mínima que tanto nos agobia, pero al mismo tiempo ir atendiendo con todo cuidado a las familias de nivel medio, cuya necesidad adquiere iguales caracteres de dramática angustia. De modo que formando propietarios y no proletarios se cree, fomente y robustezca una seria y duradera estabilidad social. Y yo pienso que, aun sin su nombre en las calles, porque en la mayoría de las ciudades el que ha hecho las calles, porque es el que ha puesto en definitiva, dado las instrucciones y los modos para que las ciudades, esas grandes colonias sean como son, y su nombre, hasta en su propia localidad, desaparezca, aunque desaparezca, creo que debemos reconocer que logró lo que se pretendía. Para mí ha sido un descubrimiento, es decir, como digo, yo hice el docomomo de vivienda de Navarra y jamás se me pasó por la cabeza poner los ojos en Corella. Una cosa que nunca me interesó, y esas viviendas tampoco son para estar en el docomomo. Pero sí, en Corella tenemos el origen, curiosamente, en esa población ridícula, si se quiere, de Navarra, aunque tiene su tradición y su historia. Si me oyeran los corellanos, pues tendría mis problemas, porque de ahí ha salido gente interesante, ¿no? Es decir, pero de esa población minúscula, ahí, durante 10 años, este señor estuvo experimentando. Cuando llegó el momento de hacerlo, sabía lo que tenía que hacer. Es algo que me recuerda lo que decía, y con esto termino, Taut. Taut, durante años, como sabéis, entre las dos guerras, año 19 termina, y no pueden hacer nada, se dedica a escribir y a fantasear y a publicar libros,
Y cuando en el 25 puede lanzarse en Berlín a construir miles de viviendas de golpe, él lo dice, lo hicimos y lo pudimos hacer porque llevamos muchos años pensando qué es lo que queríamos hacer. Y cuando llegó el momento, sabíamos lo que teníamos que hacer. Este señor había tenido la oportunidad en Corella, donde se ve que mandaba mucho. Ya habéis visto, toda Navarra hecha de un modo menos Corella, que era suya. En Corella era su reino, donde hacía lo que él quería. Y allí en Corella pudo ensayar lo que cuando llegó el momento iba con la idea clarísima y sabía hasta de qué modo administrativamente, económicamente había que gestionar aquello para que lo que él había logrado, que ya lo habéis visto, ese pequeño pueblito y esa ciudad nueva, moderna, de una traza absolutamente holandesa en el medio del campo navarro, se pudiera hacer en toda España. Me parece, yo tengo la esperanza, la confianza, claro, parte del trabajo lo tendré que hacer en principio yo, abriendo consigamos entrar muy a fondo en ese archivo, porque me parece que vamos a encontrar muchas cosas muy interesantes, ¿eh? Es decir, pero es un archivo que hay que ir muy de puntillas y su sobrino, por eso ha sido celosísimo en conservarlo, porque este personaje ha tenido un protagonismo muy grande en el régimen antiguo, y tiene allí muchas cosas que afectan a muchas personas y, como él me decía, quiere o espera que muchas no salgan a la luz hasta que no se hayan muerto muchos personajes que han tenido un mínimo, pequeño o escaso protagonismo ahí, porque a lo mejor no salen demasiado bien parados, ¿eh? Es un archivo, pues efectivamente, pues de un tipo que estuvo muy cerca de Franco y muy cerca de muchos personajes que pertenecían al régimen y que incluso, como él, es decir, él consiguió arrebatar la vivienda de ese mundo en el que terminaban los dineros del Estado para la vivienda social en manos de los jerarcas para construirse su propia vivienda. Pues nada más. Muchas gracias. Ahora hay un break, ¿no?